Bien, sean bienvenidos a una clase más. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de lo que son los sustantivos, una categoría súper básica dentro del lenguaje. Bien, al igual que todas las palabras, cuando empleamos, sean al hablarlas o sea por escrito, debemos tener mucho cuidado con la forma en la que empleamos. ¿Por qué? Porque cada palabra tiene un propio género y número que depende de cómo estemos hablando en cada situación. Estos dos factores van a variar. Por ejemplo, hay palabras que netamente son puramente femeninas, otras que son netamente, puramente masculinas y viceversa. Entonces, ¿de qué va a variar mucho el artículo y todos los modificadores que, como su propio nombre lo dice, modifican el sustantivo? Justamente va a variar de qué? Del sustantivo. Es decir, este nota muchos caracteres a todo lo que acabo de decir anteriormente. Por ejemplo, cuando hablamos de palabras netamente masculinas, tenemos el pus, el calor, el diploma, que muchas veces se erra y se dice la diploma, lo cual está, como ustedes ya ahora acaban de darse cuenta, equívoco. Es mejor usar el currículo, no la currícula. De hecho, ni siquiera está mejor, es que está mal decir la currícula, esa es la verdad. El cortaplumas o el cortaplumas, si quieren decirlo, da igual. Eh, Puede ser en ambos sentidos. El avestruz, y femenino tenemos el águila. Ahora ustedes dirán, se supone que femenino se ve con la, no necesariamente. A veces, digamos como que al decirlo con la y como la tónica está en la primera vocal siguiente, es decir, el águila, si diremos la águila, se perdería la fonética, el sonido. Entonces, a la hora de hablarlo, evidentemente se pierde la esencia de la palabra. Y por eso se pone el en lugar de la. Pero en realidad este él está en femenino, solamente de que no ha sido puesto por temas de fonética como tal. O sea, en realidad esto de aquí sí es femenino. Entonces, en este caso la palabra águila es femenino y su artículo que le está modificando, él, también es femenino. Solamente que por temas de concordancia en sentido de que mejor suene y no se pierda el sentido de la palabra, se coloca él. Pero ese él está en femenino, si quieren verlo en género, ¿ok? Por más que él se suele usar más para masculino por denotación propia, ¿sí? La cigüeña, recuerdan, cerramos todos, es femenino igual, la camisón, la índole, no el índole, la índole siempre. Y bueno, en el caso de dínamo, puede ser de dos maneras, ¿no? La dínamo o la dinamo. Puede ser una sección esdrújula, como es tradicional estiliarlo, como la dínamo, o grave, con la dinamo. Da igual, ambas formas de decirla y escribirlas están bien, ¿sí? Ahora, hay palabras que digamos que son equivalentes, en el sentido de que no hay un solo género que se le atribuye. Por ejemplo, es el caso del azúcar, mar, margen y caparazón. Es más usual escuchar Rogelio de la Mar en temas de lírica, poesía. Suena más un tanto disruptivo, ¿no? Como no es tan común, pues suena mucho más elegante y se suele aplicar mucho más de poesía. Hay palabras que no pueden ser usadas en singular. Ni, o sea, cuando tú lo hablas, no puedes decir, trajiste el víveres. No, es los víveres, las exegias, los anteojos, las nupcias cuando se casan dos personas, exegias cuando alguien fallece, ¿no? Las cosquillas, letras y ciencias cuando esas últimas se refieren a materia, o sea, estudios, ¿sí? Cursos de estudios. Ahora, hay palabras que se llaman homófonas, que lo que quiere decir aquí es que suenan igual, pero en realidad significan cosas totalmente distintas, como es el caso del clave y la clave. Como se darán cuenta, lo único que varía es el artículo que los modifica cada una, porque al final el sustantivo de la clave es el mismo, el clave es la misma, ¿verdad? Cuando hablamos con él, nos referimos al instrumento musical, que parece una flauta, es un instrumento de viento, de aire. La clave puede referirse a una solución de un problema, de matemática, X problemas, o a la contraseña, por ejemplo. Igual con cometa. El cometa, en masculino, o sea, con él, me refiero al cuerpo celeste, al astro, ¿sí? En el cielo. Mientras que la cometa es un juguete, es la que con lo que tú y yo hemos jugado una vez en nuestra niñez o infancia. Y tenemos el cólera, que es una enfermedad que, si no me equivoco, es cardiovascular, pero eso no es lo que importa aquí. La cólera se refiere énfasis al sentimiento, a la ira, el doblez, parte que se dobla, como lo dice ahí, que es más que nada puede ser un vestido, un mantel, el doblez.
La doblez, cuando nos referimos a un sentimiento equivalente a un significado parecido a la hipocresía, es doble cara, o sea, esta astucia, ¿no? Un poco malvosa. El radio, cuando te refieres a un hueso de la parte del crucero humano, aparato, también puede ser esto que tu abuelo, quizás nosotros mismos hemos escuchado una vez por ese medio de comunicación, esta radio, ese aparato con su antena, ¿sí? A eso me refiero. Circunferencia, cuando se refiere a esa parte de la circunferencia como tal, ¿sí? La parte del centro, el radio. Y la radio, o sea, con la radio, me refiero a emisora, es decir, es el lugar donde se emite justamente estas frecuencias, esos canales de audio, esos canales de información, ¿sí? Y también puede ser para aparato. Y usted mira, pero acá hay dos aparatos. Es que sí, se puede decir, aparece tanto el él como el la. Se puede decir el radio o la radio cuando se refiere únicamente a este aparato que reproduce las frecuencias y ya. Ahora, hay palabras que algunas que otras tienen una serie de variación genérica, que lo vamos a ver, pero antes que añadir unas cosas más. Así como estos de aquí, que ya hemos visto como 6, si me equivoco, o 5, hay algunas como el orden del día. El orden del día se refiere a una asamblea. Imaginemos que vivimos en un edificio y se acostumbra a hacer ese tipo de reuniones anuales o mensuales para ver un poco cómo está yendo las finanzas del edificio, los gastos, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a el orden del día con él, se refiere a esto, a esta asamblea, ¿sí? Mientras cuando nos referimos a la orden del día, me refiero a en un cuartel general. Es decir, me refiero a que cuando decimos la orden del día con la, nos hacemos énfasis en que hay un general en un cuartel que ha dictaminado, que ha dicho que tal día se hace tal cosa. Entonces es una orden. Pues a eso se le decir la orden del día. Entonces, para recapitular, el orden del día cuando se refiere a una asamblea de algo entre personas, digamos, comunes, ciudadanos. Mientras que la orden del día se refiere cuando hablamos de un cuartel, o sea, de un lugar militar. ¿Ok? Entonces, solo para precisar eso. Y a la par también tenemos, por ejemplo, que no está ahí, pero también es interesante que lo puedan anotar, sería cuando hablamos de el orden sacerdotal. Nos referimos a, por ejemplo, el orden, no sé, religioso. A eso, cuando referimos a religión, algo religioso, en caso esto de que el sacramento que se recibe, ¿no? Se escribe con el orden sacerdotal. Igual cuando hablamos de algo arquitectónico, como puede ser el estilo dórico. No se dice la orden dórica, sino el orden dórico. Dórico es un tipo de arte antiguo. Entonces, la idea aquí es que cuando hablamos de arquitectura, decimos el orden dórico. Igual, cuando hablamos de sacramentos, perdón, mejor dicho, recibidos de parte de la iglesia, pero algo más para servicio, el orden sacerdotal. Igual, ahora cuando hablamos de religión o una congregación, cuando queremos decir una congregación dominicana, perdón, o otras así, decimos la orden religiosa, la orden dominicana, la orden franciscana, cuando hablamos de religión, ¿sí? La orden religiosa. Cuidado. Una cosa es el orden sacerdotal, que se queda con él, y otra cosa muy distinta es decir la orden religiosa, que se con la, ¿sí? Igual, podemos decir, por ejemplo, para una condecoración muy famosa, ¿no? Como es la Orden del Sol, que es un premio que se condecora, que se justamente como dice su nombre, lo dice, se entrega a personas de nombre que han tenido una trascendencia no significativa en el caso de Perú, igual que la Orden de Canadá, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de condecoraciones, vamos a decir la orden, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos del orden, con él nos referimos al orden que un lugar está todo chévere, ¿verdad? Todo ok, todo en su lugar. Ok, ahí es con él. Cuando hablamos de la orden, de lo que se recibe como condecoración, ahí sí es la orden, ¿ok? Igual aquí, cuando también podemos colocar, por imaginémonos, eh, la orden como le dije de Canadá. Hay muchas órdenes, de hecho, hay un montón. Pero siempre cuando hablamos de algo que se recibe externamente, es la orden, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a lo que les dije, la variación famosa de lo genérico. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Aquí hay palabras que cuando queremos decirlas en femenino no existen. Y no es que el español, ojo, sea machista, ¿ya? Pero por lo general siempre se tiene bien claro que la gran mayoría de palabras, cuando se queremos decirlo en un determinado significado exclusivamente centrado o sea, a una mujer o un hombre, siempre se tiende mucho a hacer como que un énfasis en lo masculino.
y se ha dejado de lado un tanto lo femenino. Y esto no lo vayan a, por favor, a radicalizar, pero así es el lenguaje, ¿ok? Entonces, aquí, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando me quiero referir a alguien autodidacta, yo puedo decir él, si es hombre, el autodidacta, o si es mujer, la autodidacta. Pero, ¿qué pasa si quieres decir, ok, y hay otra manera de decir cuando son de hombre? Claro, puedes decir el autodidacto. Pero cuando es mujer, no existe que tú puedas decir eh, otra manera excursiva. Solamente para el hombre puede decir él a secas. O sea, él cambiado con autodidacto. ¿Sí? Si nos queremos referir a una mujer, la única manera posible es decir la autodidacta. ¿Ok? Si queremos referir a un hombre, puede decir el autodidacta o el autodidacto. Da igual. ¿Sí? Igual pasa con el políglota. Y que de hecho también a la par tiene una forma nueva de decirse. Puede decirse políglota o poliglota. Lo más común es decirlo con esdrújula, políglota. Pero también se puede decir como grave. ¿Sí? Aunque es menos común, evidentemente. Pero está bien decirlo políglota. Está bien. Igual con polígloto. Yo puedo decir el polígloto o el polígloto. Para la mujer, la única manera de decir la políglota, perdón, la políglota o la poliglota. Pero no hay otra manera aparte de esa. ¿Sí? Mientras que cuando hablamos de un ser masculino, podemos decir el políglota o el poliglota o el polígloto o el poligloto. ¿Sí? Cualquiera de esas cuatro maneras está súper bien. Ahora, vamos a algunos apuntes que sí considero que son muy relevantes. Deberíamos decir a veces que por propio lenguaje que nosotros tenemos la costumbre de hablar este idioma, tenemos una facilidad, de hecho, al ser nativamente hablantes de este idioma, nativos en sí, este caso, nos debería facilitar eso la existencia a la hora de practicar lenguaje. Lo que sucede aquí es que hay que ser muy cuidadosos con la hora que, cuando tenemos un examen o chequeamos algo, que todo esté conjugado bien en tal tiempo. Siempre lo que va a predominar para regirse en qué va lo del costado, el artículo, lo demás, las demás categorías gramaticales que vamos a estudiar luego es el sustantivo. El sustantivo es una pieza fundamental para reconocer casi todas las categorías, número de personas, en las cuales debe sí o sí basarse en la gran mayoría de casos una palabra para que se construya correctamente en una oración. Entonces, tenemos aparte unas cositas que hay que recordar antes en el video. Tenemos que cuando queremos decir paraguas, sea en femenino o masculino, esto no varía, solo varía el artículo. Es decir, yo me refiero a una sola palabra, una sola paraguas, el paraguas. No puedo decir el paraguas, así, sin ese, sino con ese, el paraguas. Sí, igual, cuando hay que referir a dos o más, el paraguas igual, no varía nada, solo que varía el artículo que lo antecede. ¿Sí? Y esto sucede lo mismo con todos los casos que vamos a ver abajo. El o los tórax, el o los paréntesis, la o las crisis, el régimen, los regímenes, espécimen, especímenes. Estos dos de aquí que acabo de mencionar últimos son justamente los que se llama un desplazamiento acentual. ¿Sí? Como es como que se encuentra el acento se mantiene en la persona esdrújulas, ambas, en la antepenúltima, ¿no? Igual con espécimen, especímenes, ¿verdad? Ahora sí, hay una excepción que es muy común escuchar a veces a personas que hablan y que dicen, ¿no? Incluso políticos. Pero bueno, no me sorprenda esto. Y se debería hacer así. Carácter, caracteres. No caracteres, sino caracteres. Es decir, que no está el acento en la antepenúltima, sino en la penúltima sílaba. O sea, es grave. O diana, como quieran llamarle. Entonces es carácter, y cuando hay que en plural, los caracteres. No caracteres, sino caracteres. No caracteres. Voy a repetir, sino caracteres. Y lo digo porque a veces hay tanta confusión en esto y es tan... eh, debería saberse por muchos. ¿Sí? Lenguaje no es un curso complicado, solamente que requiere mucha práctica y concentración para saber que siempre una palabra depende de otra, en su sentido, en su uso, en su forma de redactarse. Todo está conectado en gramática y especialmente en lenguaje es nodal, importante saber esto. Una recomendación propia del curso es que siempre lean, porque les ayuda muchísimo a que ustedes puedan adaptarse mucho más rápido a esto de cómo redactar. Los mecanismos de redacción, en realidad, por ese tema, para este tema, es justamente nodal, sustantivos, porque esa es la categoría más básica que existe en lenguaje. Así que nada, chicos, les invito a que sigan checando información por ahí. Y un otro caso que les voy a dejar y que no lo puedo mostrar aquí, pero es que cuando quieran buscar justamente, oye, pero ¿cuándo sé que esta palabra es masculino? ¿Cuándo sé que esta palabra en sí misma es femenino por sí sola?
Ok, busco en la RAE. Busco en la RAE y cuando se busca en la RAE, en la parte ahí en los significados, le sale una F o una M al principio del significado, ¿no? Y eso que hay varias, pero por general siempre una predomina. Entonces, cuando sea una F, quiere decir femenino. Y cuando hay una M, quiere decir que es masculino. Entonces, ya saben que la palabra por sí misma es masculino o femenino. Porque a veces se confunde, pues, ¿no? Y según eso ya ustedes pueden saber si va la o el, ¿no? Que sí o sí son dos artículos que ya están predeterminantemente ya hechos, significado si es que es masculino o femenino. Pero una de dos tienen que ser, ¿ok? Y recuerden, ya solamente para cerrar el video, que no el hecho que tenga un él aquí adelante de la palabra en el águila, por ejemplo, no quiere decir que él ahí esté siendo empleado como femenino, para como masculino, que es lo usual, ¿verdad? No, ahí ese él es femenino. ¿Sí? Porque el águila es femenino. Y por tanto, el artículo que está que lo antecede también debe ser femenino. ¿Sí? Entonces, no es lo que aparenta ser las palabras, sino la esencia misma. ¿Me dejo entender? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que no tengan o les haya quedado ninguna duda. Cualquier caso, sea como lo que acabo de comisionar, los pueden dejar acá en los comentarios y yo les voy a responder encantadísimo. En realidad, toda la comunidad está intentando responderles. Así que súpermente gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video que va a tratar sobre otra categoría importante que es adjetivos. Cuídense.